hemos tenido este deseo de comenzar a hacer de manera secuencial, a estudiar el libro de Juan y eso nos surge o está en nuestro corazón desde el último tema que vimos, desde los últimos dos temas que vimos, porque en el último tema hablábamos de Lucas 24 y en Lucas 24 vimos el camino de Maús, cómo Jesús se, se aparece a dos, ya resucitados, se aparece a dos discípulos y esos dos discípulos em, reciben la compañía de Jesús en el camino de Maús y pasa algo que era como lo central. Cuando ellos muestran la desilusión porque ellos pensaban que Jesús era el Mesías, pero después pensaron que no, porque Jesús había muerto y ya habían pasado 3 días, dice el texto. Lo que hace Jesús no es revelarse como el Mesías resucitado. Jesús no les dice, mírenme, soy yo, estoy aquí, resucité y les explica. No, lo que Jesús hace es ir desde Génesis hasta el final de los profetas, es decir, hasta Malaquías, que es el último profeta, y les empieza a explicar libro por libro, verso por verso, cómo cada libro, como cada pasaje muestra a Cristo. Y lo que ocurría era que el corazón de ellos se encendía. Y eso es algo increíble. ¿Y de qué otra forma podría encenderse nuestro corazón si no es estudiando la palabra de Dios? Por eso hoy queremos empezar con el libro de Juan, un evangelio diferente. Antes de empezar a leer el pasaje de hoy, que va a ser desde el versículo 1 hasta el versículo 18, yo quiero darles un pequeño contexto y los invito a que de pronto también ustedes puedan leer, investigar acerca de cómo fue el contexto en el cual escribió Juan este evangelio, porque Juan es el último evangelio, no por la posición en la Biblia, sino el último en ser escrito. El último en ser escrito. Según la tradición y por los documentos, Marcos parece ser el primer evangelio. Luego vienen rápidamente Mateo y Lucas. Lucas, recuerdan que es el médico historiador que escribe Lucas, el Evangelio, y escribe Hechos. Mateo escribe a los judíos. Lucas escribe mucho a los griegos, a los romanos. Eh, Marcos escribe también muy hacia los gentiles. Y Juan es un evangelio mucho más universal y distinto, porque si los otros evangelios habían sido como secuenciales en mostrar parte por parte, incluso todos estos evangelios empiezan con la genealogía de Jesús. Como quien dice, mira, yo te quiero trazar una línea para que tú veas Jesús, de quién viene, de dónde viene Jesús. Eso no es lo que hace Juan. Juan presenta un evangelio muy distinto. Juan escribe el evangelio de Marcos, se calcula que estuvo escrito hacia el año 60, hacia el año 60 de nuestra era. Es decir, habían pasado alrededor de 30 años, 27, 30 años desde que Jesús había sido crucificado y Marcos empieza a escribir. Bueno, Juan escribe en el año 90. Es decir, ya para el momento en el que Juan escribe, ya los otros tres evangelios estaban allí, ya eran conocidos, es decir, que ya había un relato cronológico de lo que Jesús había hecho, pero Juan tiene otro propósito distinto. Y aquí yo quiero empezar con el propósito de Juan. Y para eso hay que irse a Juan eh, en el capítulo 20, porque es de los pocos libros que expresan literalmente allí el pasaje, dentro del mismo libro expresan el propósito, para qué se escribió ese libro. Algunos no lo dicen explícitamente, uno los puede asumir,
Pero miren aquí en Juan 20:30, estoy leyendo la versión Reina Valera para hoy porque me pareció que era la que mejor mostraba el texto. En el versículo 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, Cristo Mesías, ungido, escogido, el siervo de Dios. Jesucristo, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, familia, si hoy empezamos este estudio, este recorrido eh, de la manera, pues Dios permita, más adecuada por su bondad, empezamos este recorrido por el libro de Juan, es con un solo propósito, familia. Es que podamos creer que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador prometido, que Jesús es el cumplimiento de las promesas de salvación de Dios, que creamos que Jesús no solo fue un hombre, un profeta, como lo vimos el domingo pasado, sino que Jesús es el profeta escogido, ungido para salvar a quienes crean en Él, como vamos a leer ahora, y que Él además es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida. Es como si Juan nos estuviera diciendo, y lo dice así, si tú no estás en Cristo, no tienes vida. No tienes vida. Y se refiere a vida espiritual, porque vida física aquí estamos, nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos, nos tocamos, pero se refiere a vida espiritual. Entonces yo quiero que empecemos a leer este pasaje de hoy. Yo les invito a que me acompañen en una oración para poner también, aunque ya mi esposa lo hizo, quiero hacerlo yo también para poner mi vida en sus manos. Bendito Dios en este momento, Señor, que tú nos has regalado venir delante de ti y delante de tu palabra. Yo te ruego que de una manera sobrenatural, como tú eres, Señor, espiritual, a todos los que estamos aquí reunidos y a los que puedan ver este, este tema, esta predicación, este estudio de tu palabra, tú les puedas dar a tu Espíritu Santo, Señor, de una manera especial, para que tú, Señor, abras sus ojos y podamos, Señor, empezar esto que es el propósito por el cual tú inspiraste a Juan para escribir este libro. Y el propósito es que creamos en ti, en que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, y que para que creyendo en ti tengamos vida, para que tengamos vida espiritual. Toma mi vida, toma mi corazón, mi mente, toma mis labios, toma mis palabras, y permite, Señor, que seas tú mismo hablándonos. Por favor, yo te ruego, Dios, quítame de medio y que seas tú mismo, tu intención, tu deseo, tu voluntad, tus palabras expresadas para nuestra bendición y para nuestro corazón, Señor, ser transformado y creer. En el nombre de Jesús te orado, te hemos orado. Amén. Bueno, quiero que entonces empecemos a leer, vamos a leer de corrido del 1 al 18 y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y este pasaje es realmente profundo y la idea central de este tema, de este pasaje, es que Jesús es la imagen corporal plena, es la imagen evidente de Dios Padre. Y a veces no somos conscientes de eso. A veces no lo sabemos ni siquiera. Y si ya usted lo sabía, pues ahora quiero que haya una conciencia más profunda, un entendimiento más profundo. Estos primeros pasajes de Juan son realmente profundos, incluso algo filosóficos. Yo voy a esforzarme porque podamos entenderlos en su plenitud, completamente los podamos comprender, pero que también podamos mirar cómo esto se aplica a nuestra vida hoy en día. Y lo primero que quiero empezar y que resalta en este pasaje es que Juan utiliza una palabra para Jesús. Ahora sabemos que se habla de Jesús en este pasaje. Ahora entendemos que el verbo en mayúscula es Jesús, es Cristo. Y la pregunta es por qué utiliza esa palabra. En el griego utiliza logos y ustedes estarán acostumbrados, habrán ya escuchado muchas palabras que terminan en logía. Logía es la variación del latín que viene del griego logos. Entonces, logía, logos, se refiere para nosotros hoy en día, es como el estudio, la comprensión de algo. Pero para los judíos y para los griegos, los grecorromanos en ese tiempo, tenía un significado distinto. Fíjense que, por ejemplo, para los judíos que tenían una Biblia, que tenían una Torá en griego. Yo les mencionaba el domingo pasado que esa es la Septuaginta. La Septuaginta es la versión que fue traducida unos 100 años antes de la venida de Cristo, fue traducida por unos eruditos judíos en Alejandría, fue traducida del hebreo y algunas porciones de arameo al griego, que era el idioma del momento y era la cultura predominante. Por tanto, todos los historiadores y eruditos creen que la Biblia que usaba incluso Jesús en ese tiempo y que usaba la primera iglesia era esa versión, la Septuaginta. Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, no vamos a ir allá para poder hacer esto más ágilmente y poder compartir todo lo que tengo con ustedes. Si ustedes miran Éxodo, por ejemplo, cuando Dios está hablando con Moisés, dice, y dijo Dios. Al hablar Dios está expresando la palabra, está expresando una acción. Y esa palabra en griego, cuando Dios dice y la palabra de Dios, y Dios dijo y Dios emitió una palabra, esa palabra en griego es logos. Así que si un judío leía este primer pasaje y decía, en el principio era el logos, inmediatamente iba a resonar en su mente, iba a decir, pero el logos era la palabra de Dios. Y luego recordaba a los profetas, cuando por ejemplo en Isaías dice, y vino palabra de Jehová a Isaías. Dos puntos. Ese palabra, y vino palabra de Jehová, es y vino logos de Jehová.
Entonces el judío inmediatamente se iba a remitir al Antiguo Testamento, iba a leer en el principio era el verbo, era el logos, y, e iba a empezar a entender la profundidad de la palabra de Dios. Y ahora yo los quiero llevar a ustedes a Génesis, porque en Génesis la creación es y dijo Dios. Y luego de que Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Entonces hay una conexión entre la palabra de Dios y la acción. Y por eso es que la traducción al español entonces no nos dice ni ciencia, ni logos, ni palabra. Hay algunas versiones como la nueva traducción viviente que la ponen como en el principio era la palabra, pero aquí en esta versión clásica era el verbo. Y eso tiene todo sentido, porque para los judíos la palabra de Dios era una acción, era algo visible. Y para los griegos, filosóficamente, el logos era el principio por el cual la creación había llegado a ser. El logos era la razón inicial de todos. El logos era la fuerza manifiesta de una deidad que ellos no conocían cuál era. Recuerden que a los judíos fue el pueblo al que Dios se reveló como Dios creador, como Jehová. Así que los otros pueblos, las otras culturas, las otras civilizaciones no conocían al Dios creador revelado como Dios se reveló al pueblo de Israel. Entonces, miren este versículo 1 y 2 nuevamente y dice, en el principio era el logos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ahí hay tres cosas que yo quiero dejarles ver rápidamente. Y es que si está hablando en el principio, ¿cuál principio se está refiriendo Juan? Y es evidente que está haciendo un paralelo con Génesis 1. En el principio, Dios hizo los cielos y la tierra. Y Juan comienza su evangelio más de 1000 años después de haberse escrito Génesis y comienza en el principio era el verbo. Está diciendo allí en la creación ya el verbo existía. Está hablando de que el verbo, esa persona, ya existía antes de la creación. Entonces ahí tenemos la primera característica del verbo, que es la preexistencia. Luego dice, el verbo era con Dios, es decir, que tenía la misma esencia, la misma sustancia, porque si el verbo ya estaba al principio y el verbo estaba con Dios, ahí el verbo en griego puede ser cero estar, entonces el verbo estaba con Dios, es del mismo nivel, no es mayor ni es menor que Dios. Y luego dice, lo dice más claramente, y el verbo era Dios. Entonces está tratando Juan de hacer una conexión a los judíos y a los griegos, a los griegos romanos, greco-romanos, de que eso que ellos tienen en su mente, que era la palabra de Dios, que no tenía, que no era tangible, se hizo visible en el verbo. Y para los greco-romanos, ese principio creador que ellos no sabían quién era el verbo. Y ese verbo era Dios. Y en el versículo 2 lo reafirma, este era en el principio con Dios. Y luego empieza en el versículo 3 a conectar algo interesante y es que la creación fue hecha a través del verbo. Era como decir, Dios dijo, pero esa palabra que Dios expresó no era algo en el aire, no es como nuestras palabras no se pueden ver, no. Juan está diciendo, bueno, la palabra de Dios era una persona. Mira cómo dice el versículo 2. ¿Este quién? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ya tenemos claro ahí que Jesús, que era el verbo, antes de la creación ya existía, o sea que es eterno. Ya sabemos que era igual a Dios y ya sabemos que Él era Dios mismo. Entonces ahora el versículo 2 dice, ¿este quién? Este es una persona, no esto, ni eso. Este era en el principio con Dios. Está reafirmando Juan
que es una persona, el verbo es una persona. Y el verbo es una persona que estaba antes de la creación y el verbo es una persona que estaba con Dios, que estaba como frente a frente a Dios, igual a Dios, y el verbo era Dios. Entonces dice, esta persona, era en el principio con Dios, porque la filosofía en ese momento, y a veces incluso en nuestro medio, creemos que no, que el ámbito espiritual es una cosa intangible, y sí, hay muchas cosas intangibles, pero eso es lo maravilloso de este pasaje, que Juan empieza el relato de quién es Jesús, y no lo empieza con su genealogía humana, lo empieza con su preexistencia, con su origen eterno. Dice, Jesús ya estaba en la creación. Jesús ha estado siempre con Dios. ¿Sí? La idea de ese pasaje cuando dice el verbo era con Dios es que estaban como juntos, frente a frente. Y me llama mucho la atención Génesis 1. Miren Génesis 1, cuando Génesis 1 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, se movía sobre las aguas. Y aquí lo que hace Juan es decir, ok, en Génesis 1, en el principio se movía el Espíritu. Pero les quiero decir que en el principio también estaba el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y esta persona que era el verbo estaba en el principio de todas las cosas. Y todas las cosas en el versículo 3 por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La creación misma, los planetas, el universo, los animales, el reino vegetal, las plantas, los seres humanos, todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces está estableciendo no solo el origen eterno, divino, la deidad de Jesús, así como su humanidad, y ya lo vamos a ver más adelante, sino que también está diciendo que Él fue el medio a través del cual Dios creó las cosas. Como si Dios dijo y la palabra de Dios, que era también una persona, el efecto, entonces a través de Jesús, a través del verbo, a través de la acción, entonces las cosas fueron hechas. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Cristo. En él estaba la vida. El versículo 4 dice, en él estaba la vida. No que Jesús contenía vida, no que él tenía como un depósito de vida. No, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por qué? Porque él tenía la capacidad de dar vida, de una fuente inagotable de vida. Él estaba en la capacidad de dar vida y por eso todo el universo tiene vida y por eso todo el mundo universo se mueve y por eso nosotros tenemos vida. En Hebreos hay un pasaje muy, muy bonito que dice que en el Señor existimos, nos movemos y somos. Entonces, cuando aquí Jesús, Juan, nos dice sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos está dejando ver que quien sostiene la vida hoy en día, en este mismo instante, quien sostiene la creación, quien sostiene la vida, es el poder de Cristo, el poder del Hijo de Dios, porque en Él está la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y empieza ya Juan a meter un poco un concepto que él va a manejar en todo el libro, que es la luz y las tinieblas, refiriéndose, por supuesto, a el reino espiritual, a la verdad, a lo que debemos buscar, que es la luz, y a las tinieblas como en el ámbito espiritual la maldad y lo que no queremos buscar y lo que Dios viene a quitar, que es las tinieblas. Y entonces miren lo que dice. La luz en las tinieblas resplandece. Y recordaba yo una frase que nos enseña, no sé si usted la recuerda también, que la oscuridad no existe. El concepto de que la oscuridad no existe. Y desde el punto de vista físico, cuando uno mira la luz es activa, es movimiento, es una onda. Es una onda. La luz es una onda, es decir, movimiento, tiene ciclos, tiene repeticiones, tiene magnitudes, la onda, la luz es algo que podemos medir, pero las tinieblas no. Y simplemente tú enciendes una luz en medio de las tinieblas y las tinieblas se van y la luz resplandece. Ahí Juan deja ese concepto y hace un pequeño paréntesis del 6 al 8, en donde habla de Juan el Bautista, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este
vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y lo que está haciendo es conectando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Juan el Bautista, es el último de los profetas, es el último de los profetas del Antiguo Testamento y que hace la conexión con Jesús. El próximo domingo veremos el pasaje siguiente a este, desde el versículo 19, en donde ya Juan el Bautista es presentado más claramente y se dice quién es él y cuál es su oficio puntual. Y lo que hace aquí Juan es como dar un resumen corto, decir, mire, hubo una persona que dio testimonio de que venía la luz. Hubo una persona que dio testimonio de que todos estábamos en tinieblas y qué fue lo que dijo Juan. Tienen que arrepentirse, tienen que bautizarse para perdón de pecados. Arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados. Y eso le está diciendo a los judíos, porque Juan, por supuesto, era un profeta para el pueblo judío. Entonces, Juan, el evangelista, Juan el apóstol, habla de Juan el Bautista y dice, vino para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Claro, la idea era que una vez te arrepientas de tus pecados, siendo como consecuente con Juan el Bautista te iba a presentar a la persona que tenía la capacidad de perdonar tus pecados. Miren lo que dice, no era él la luz en el versículo 8, no era Juan el Bautista la luz, sino que daba testimonio, sino para que diese testimonio, para que pudiese hablar abiertamente de eso. Y en el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y esto es bien, bien profundo. Aquella luz verdadera. Eh, eh, Hay una idea aquí de ese contraste entre lo verdadero y lo falso. Y lo acaba de poner ahí arriba Juan. Y ahora me dice aquella luz verdadera. Hay una luz que no es verdadera. Y necesitamos revisarnos si de alguna manera nosotros estamos viendo una luz que no es verdadera. Aquella luz verdadera, esa luz verdadera se llama Jesús, se llama Jesucristo, que alumbra a todo hombre, no deja a nadie por fuera, venía a este mundo. Ese que había creado el mundo, ese que era la acción de Dios Padre. Dios Padre hablaba, pero la ejecución en la creación es lo que dice Juan, el verbo en la creación. El medio a través del cual Dios creó las cosas fue el logos, fue el verbo, fue la palabra, Cristo mismo, Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Porque ya en el Génesis 1 ya ustedes habían sido introducidos a el Espíritu Santo, pensaba Juan. Ya ustedes en Génesis 1 sabían que el Espíritu se movía, pero quien ejecutó a través de la palabra de Dios Padre fue el segundo, la segunda persona de la Trinidad, fue el Hijo de Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. Y recuerden que eso lo está escribiendo en el 90. O sea que, por supuesto, hablaba en pasado, porque ya había venido. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Miren qué comparación tan interesante hace aquí Juan. Juan dice, él creó el mundo y vino al mundo. ¿Y qué dice después? Pero el mundo no le conoció. Increíble. El mundo no le conoció. Su propia creación, o sea, Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo que creó a la humanidad, que creó al ser humano, que sostiene, que la vida la sostiene el poder de Jesús, el poder de Cristo que está en él y el mundo no le conoció. El mundo no tenía una relación con él, nunca lo había reconocido. Es como si nunca lo hubieran buscado. Cuando tú conoces a alguien, tú lo reconoces, tú lo ves de lejos y tú sabes que viene. De hecho, podemos a veces hasta identificar el caminado de una persona, la forma de lejos, y uno dice, esa
es mi esposa, ese es mi hijo, esa es mi hija, esa es mi mamá. Y la creación que salió del verbo, que salió de Cristo, la creación no le conoció. Pero peor aún, en el versículo 11 dice, a lo suyo vino. ¿De quién está hablando? De los judíos, por supuesto. Y los suyos no le recibieron. Fue incluso peor. Y Juan se encarga de poner la comparación. Juan dice, ojo, hay una creación que debió conocerle porque salieron de Jesús y son creación de Jesús. Son creación de Cristo. Ahí hay un deber, o sea, se suponía que la creación le conocía, le debía conocer, pero listo, no le conoció. Ahora vamos a quienes él se reveló. Cuando estaban en el desierto el pueblo de Israel, ¿quién era la peña de la cual salía agua? El Nuevo Testamento explica que esa peña era Cristo. Cuando los profetas tenían visiones de Dios, ¿a quienes veían? Veían a Cristo. Cuando Daniel tuvo visiones de hijo de hombre, ¿a quién vio? A Cristo. O sea, miren, busqué y analicé cuánto tiempo había pasado desde Moisés hasta Malaquías, que es el Antiguo Testamento completo. 1000 años. 1000 años escribiendo, 1000 años escribiendo acerca de Cristo. Pero ¿cómo así que escribiendo de Cristo? Claro, ya sabemos, miren, recuerden el domingo pasado cómo en Lucas Jesús mismo le enseña a dos discípulos y les enseña desde Génesis hasta los profetas todo lo referente a él, al Mesías, al que había de venir, al Cristo, a la encarnación de Dios. Hay múltiples pasajes en la profecía que hablan claramente, un hijo nos es nacido, un niño nos es dado. Isaías 6, Isaías 9, Isaías 11, tienen profecías muy claras de que iba a nacer un niño de una virgen y que iba a ser llamado admirable consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Todo esto estaba escrito y vino a su pueblo y los suyos no le recibieron. Tal desilusión. Tal desilusión. El Dios creador, el Dios que existía en la eternidad y decidió crear el universo, el Dios que existía en tres personas desde la eternidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, existía desde la eternidad, decide hacer una creación, la creación cae por culpa de las tinieblas, Satanás engaña, la humanidad cae, se alejan de Dios y la humanidad no le conoce y Dios quiere revelarse a un pueblo y escoge a Abraham y de ahí de Abraham nace un linaje que es el pueblo de Israel, los judíos, hasta el día de hoy. Y les habla específicamente de que iba a venir y los suyos no le recibieron. Pero hubo un grupo pequeño, hubo un grupo diferente. En el versículo 12 lo dice, mas a todos los que le recibieron. Ok, hubo algunos, hubo algunos que le recibieron, hubo algunos que tuvieron una característica, a los que creen en su nombre. Y este es un énfasis también de Juan. Y miren que apenas en la introducción del libro de Juan está mostrándonos todos estos conceptos tan profundos como todo este recuento. Es un paralelo muy claro de Génesis y cómo pasa por toda la historia del pueblo de Israel y toda la historia de cómo Dios ha buscado al ser humano. Lo ha buscado tanto que se hizo hombre, la luz venía a este mundo. El versículo 9, aquella luz verdadera venía a este mundo, al mundo que había creado, el mundo que no le conoció, vino a los suyos, al pueblo de Israel, y no le recibieron. Pero en el versículo 12 dice, hubo un grupo. Recuerden, estamos en el 90, de 90 después de Cristo, recuerden, 90 después de Cristo. Más a todos los que le recibieron, hubo algunos que le recibieron, hubo algunos que creyeron en su nombre. Creyeron en su nombre, ¿qué significa? Creyeron en quién era él. Culturalmente,
en ese momento cuando uno se refería al nombre, se refería a quién era él, a la totalidad de su ser. ¿Sí? Entonces, Jesús, el Cristo, el Mesías, estas personas que le recibieron habían creído en que Él era el Hijo de Dios, que era Dios mismo, hecho carne. Entonces a esos les dio la potestad, les dio la capacidad, les dio el poder, les dio la, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Miren, hijos de Dios con minúscula, hijos adoptivos de Dios, ¿sí? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Miren esto, Cristo, creador, el Hijo de Dios, creador de la humanidad, creador del universo, de todo, de toda la creación, se hace como su creación no le recibe, pero hubo unos que sí le recibieron. Ni siquiera su propio pueblo. Algunos de su pueblo, otros que no eran de su pueblo, le recibieron. Creyeron en su nombre. Y entonces él hace algo especial. Versículo 13, los cuales no son engendrados. Esa palabra engendrados significa creados. Esa palabra engendrados significa concebidos. Esa palabra engendrados significa traer a existencia. Miren lo que está haciendo Juan. Juan está diciendo, Cristo, el Hijo de Dios, creador, vino a su creación. Y los que sí le recibieron, Él los hizo crear nuevamente. Hay una versión que habla de que ese engendrar lo traduce como los hace volver a nacer. Entonces, el que tenía la vida, recuerden que arriba leímos, en Él estaba la vida. El que tenía la vida vino a los que ya tenían vida física y en el versículo 13 les dice, en el versículo 12 dice, los hace hijos de Dios. Les dio la potestad de ser hechos. Esa conjugación del verbo ser hechos es en voz pasiva, es decir, la acción la hace alguien más. Alguien hace que nosotros nos convirtamos, seamos engendrados, vengamos a ser hijos de Dios. ¿Y quién es ese? Cristo. Y ahí lo dice, los cuales no son creados, los cuales no son concebidos, los cuales no son formados por sangre. No se viene a ser hijo de Dios por sangre. No se viene a ser hijo de Dios de forma física. No se viene a ser hijo de Dios por voluntad de alguien, que yo quiero que mi hijo sea hijo de Dios. Pues yo puedo quererlo, pero la única forma de que eso realmente ocurra es que el mismo Hijo de Dios haga eso, haga ese nuevo nacimiento en el corazón de mi hijo. Y no vienen por voluntad de varón. Aquí reafirma la idea. No es que alguien quiere, sino de Dios. Dios mismo es el que desea que alguien sea hijo de Dios. Ojo, vino a la creación, vino al mundo que él había hecho y no le conoció el mundo. Vino a los suyos y tampoco le recibieron. Pero hubo un pequeño grupo que por la propia voluntad de Dios fue hecho hijo de Dios. Tuvo un nuevo nacimiento espiritual. En el versículo 14 dice entonces, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y este pasaje es bien especial porque Juan es un judío que ha creído en el Mesías y ahora está escribiendo acerca del Mesías. O sea que Juan tiene en su mente todo el Antiguo Testamento. Y miren qué dice, y aquel verbo fue hecho carne. No hay una frase más clara para dejar muy bien establecido que Jesús es la encarnación. Jesús es la encarnación de Dios mismo en un ser humano. Y Jesús es un ser humano porque Jesús viene de una mujer, fue concebido en el vientre de una mujer y fue parido por una mujer y vivió como un ser humano y fue un recién nacido
y tomó seno y comió y aprendió a caminar y tuvo que usar pañal, seguramente el pañal de la época, y fue un ser humano. Pero ese verbo, ese ser preexistente, eterno, igual a Dios, habitó entre nosotros. Y ese pasaje habitó en el griego se traduce o viene, tiene raíz en la palabra tabernáculo. Y hay que entender allí a Juan porque habitó es como si lo pudiésemos traducir hoy, tabernaculó. Y muchos eruditos del Nuevo Testamento lo hablan así y lo entienden así. Y entonces tenemos que volver al Antiguo Testamento. Fíjense cómo Juan trata de que su evangelio al principio sea una continuación. Miren, en Éxodo 40:34 al 38, allí hay una referencia muy clara de qué pasó cuando al final de construido el tabernáculo, Moisés lo termina de construir con todo el pueblo y lo que ocurre es que baja una nube densa y la gloria de Dios, la presencia de Dios, habita y se posa y reposa dentro del tabernáculo en el lugar santísimo. Y lo que Juan está tratando de decirnos es la presencia misma de Dios, que estaba contenida en el verbo, se hizo ser humano. En ese humano habitó toda la presencia de Dios y ese ser humano habitó, tabernaculó entre nosotros. A partir de ese momento, el tabernáculo tiene que ser entendido como una visión futura de lo que era Jesús. Jesús era el que iba a limpiar los pecados, Jesús era el cordero que iba a ser sacrificado, Jesús era el pan que estaba ahí en el lugar santo y Jesús era la presencia de Dios que estaba en el lugar santísimo. Y por eso Juan ahí coloca, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, como del Hijo único del Padre. Y vimos la gloria de Dios. Y es probable que Juan estuviera aquí refiriéndose a la transfiguración. Recuerden que hubo un momento en el que Pedro, Juan eh, y Jesús y Jacobo estaban en el monte de la transfiguración y allí es como si empezase a brillar Jesús y a mostrar la gloria y aparece Moisés y aparece Elías. Y ahí es donde Pedro dice, Señor, está buenísimo que hagamos aquí unas enramadas y nos quedemos los tres. Nos quedemos los tres ustedes y los tres nosotros. Y, y eso es lo que Juan aquí está tratando de mostrarnos. Miren cómo fluye el argumento de Juan. El verbo, la palabra, estaba desde la eternidad con Dios, era otra persona, era Dios mismo. Y Él creó todo y vino a su creación y no le recibieron, pero Él decidió que algunos, por voluntad de Dios, de Él mismo, iban a ser nacidos de nuevo, iban a ser engendrados espiritualmente. Y entonces, con tal fin, habitó entre nosotros y mostró su gloria, mostró su poder, lleno de gracia y de verdad. Estoy aquí en el versículo 14 todavía, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y aquí está volviendo a decir Juan lo que ya Juan el Evangelio, Juan el apóstol, aquí está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista dio testimonio de él y clamó, diciendo, este es de quien yo decía. Juan el Bautista decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces están los dos de acuerdo en que Jesús es eterno, es el Dios eterno hecho hombre, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Por supuesto, en Dios estaba la vida, en Cristo, en Jesús estaba la vida, y Él era la luz que venía a iluminar a los hombres. Y en el versículo 17, nuevamente, como se dan cuenta, se remite Juan al Antiguo Testamento y dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Ahí que está diciendo, em, ¿qué está diciendo Juan? Está diciendo, Moisés hizo algo increíble y fue estar cara a cara con Dios, pero Moisés no era Dios. El verbo era con Dios y era Dios. Pero Moisés estuvo cara a cara, pero no era Dios. Moisés trajo la ley. Pero ¿cuál era el propósito de la ley? La ley tenía un solo propósito y era que tú y que yo podamos hoy entender que nosotros no cumplimos la ley, que nosotros estamos por fuera de la ley. Somos incapaces de cumplirla. La ley lo que venía a hacer era a declararnos culpables. La ley lo que venía a hacer era a mostrarnos nuestra incapacidad. Y la ley lo que venía a hacer era mostrarnos nuestra necesidad de que el verbo se hiciera carne, viniera por mí y que me diera un nuevo nacimiento. Eso era lo que iba a hacer Moisés. Por eso pone la comparación y dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero Jesucristo trajo la gracia del perdón, la gracia que no merecía, el regalo que no merecía, el regalo que ni siquiera a veces yo quería, porque las tinieblas, miren cómo dice que los hombres estaban en tinieblas y Cristo es la luz que vino a las tinieblas. Y los que están en las tinieblas, más adelante todo esto es un tema que va a desarrollar Juan, los que están en las tinieblas no quieren que venga la luz porque no quieren que se vean sus obras, quieren quedarse en la oscuridad haciendo lo que saben hacer en la oscuridad, que es pecado, que es estar lejos de Dios, pero cuando viene la luz y ilumina sus obras, se esconden de la luz. Entonces, aquí Juan está diciendo, miren, nosotros por la ley quedamos en una deuda eterna con el Señor, porque nosotros no podemos cumplir la ley. Nosotros somos culpables, somos pecadores, pero Jesucristo, trajo algo, trajo gracia y trajo verdad. Trajo la verdad completa, porque una verdad era que nuestro pecado es evidente, pero la verdad completa es que aunque tenga ese pecado evidente, si yo creo en que Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios, que murió por mis pecados, entonces yo soy hecho hijo de Dios. Dios me da la capacidad, la potestad. Y miren que dice el versículo 18 para terminar. A Dios nadie le vio jamás. Y aquí recuerden cuando Moisés, estando en el monte Oreb, le dice a Dios, Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu presencia, muéstrame tu rostro, muéstrame quién eres tú, yo quiero verte, yo quiero ver qué tan grande eres, yo quiero verte en totalidad. Moisés le dice, yo quiero ver tu gloria. Y aquí Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. Claro, porque Dios le dice a Moisés, bueno, es que tú no me puedes ver y seguir vivo, porque yo soy tan santo, tan puro, que no puedo compartir lugar con el humano que está apartado de mí, que está en una creación caída, porque la creación por el pecado cayó en maldición. Yo no puedo estar con un ser humano en plenitud. Por eso no me puedes ver. Yo voy a pasar, le dice a Moisés, y tú vas a ver mi espalda la vas a ver, pero no me puedes ver de frente. Y Moisés en el tabernáculo estaba en la presencia de Dios, pero no veía a Dios. Por eso Juan aquí dice, a Dios nadie le vio jamás. Pero dice algo después espectacular. El unigénito Hijo, Jesucristo, que está en el seno del Padre. O sea, nuevamente te dice, ojo, que el Hijo unigénito de Dios está con el Padre en el mismo nivel, está en el seno del Padre, está ahí en comunión, está en intimidad con el Padre. Son iguales. Él, Jesucristo, Él le ha dado a conocer. Y a veces nosotros queremos estar con Dios y frecuentemente decimos, es que yo quiero buscar a Dios, es que yo quiero estar con Dios, es que yo quiero conocer Dios qué dice, yo quiero saber Dios qué es lo que quiere con mi vida, yo quiero saber qué hacer
en este momento, en esta situación? Es que yo quiero que Dios me muestre. Nadie ha visto a Dios jamás. La única forma que tienes de acercarte al Padre es acercarte a la persona que le dio a conocer y se llama Jesucristo. Por eso Jesucristo, si miran los términos que se utilizan aquí en el primer capítulo de Juan, la vida, la luz, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esos yo soy los vamos a ver mientras vamos pasando verso a verso por este libro de Juan. Y va a ser increíble, porque en esta primera porción que acabamos de ver hoy, esto es la introducción del libro. Es como si Juan dijese, mire, esta es lo que yo les voy a ampliar en todos estos 21 capítulos y vamos a ir viendo poco a poco cómo Jesús se revela y cómo Jesús muestra ser Dios mismo hecho hombre, completamente Dios, para hacer que nuestro corazón nazca espiritualmente. ¿Quieres conocer a Dios? Necesitas conocer a Jesús. Y eso hace parte de lo que nos proponemos. En este pasaje, en este libro de Juan, lo que vamos a hacer es a ver a Jesús en todo su esplendor, mostrado como Hijo de Dios, como Salvador, como Mesías y como transformador de nuestro corazón y de nuestra vida. ¿Qué hacer entonces con todo este conocimiento? Porque he hablado de muchas cosas como medio filosóficas o algo complejas, teológicas. Hay muchos teólogos que dicen que este primer pasaje, estos primeros 18 versículos de Juan son complejos, son profundos. Hay una profundidad en hablar de que Cristo, en que Jesucristo era preexistente, que estaba antes de la creación y que estaba con Dios y que era Dios, y todos estos primeros pasajes que son teológicamente profundos, pero que son muy claros. Usted lo lee y se da cuenta de que Cristo es Dios, Dios mismo, Dios mismo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso está absolutamente claro. El verbo que era Dios, que estaba con Dios en el principio, se hizo carne. Entonces son conceptos profundos, pero son conceptos que Juan expresa de una manera bastante clara para que nuestro corazón, nuestra mente los puedan comprender. ¿Qué hago yo con todo este conocimiento? ¿Qué hago yo al saber que, que hubo algunos que le recibieron y algunos no? ¿En qué grupo quiero estar yo? En el grupo que le recibió, el grupo que le recibe. Entonces, yo debo tener tres actitudes. La primera actitud de asombro y de adoración. Si yo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús dejó la eternidad con el Padre y se hizo carne para mostrarme al Padre, para revelarme al Padre, eso en mí debe causar un asombro profundo y una adoración profunda, una adoración continua, gratitud continua, exaltación continua a Cristo. Segundo, debe producir un anhelo por conocerle muy profundo, muy ferviente, porque si Jesús es Dios hecho carne y Jesús me da a conocer al Padre, entonces yo quiero conocer al Padre. Entonces yo necesito al Padre. Yo necesito lo que el Padre puede darme. Yo necesito conocer al que me dio la vida, al que me creó, a Jesús, y al que lo ordenó, al Padre. Yo necesito conocer a Jesús. Y tercero, yo necesito ser de los que le recibieron, de los que creen en su nombre, de los que tienen el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y no porque alguien más lo quiera, no porque alguien más me lo ordene, no porque ni siquiera yo mismo me lo ordene, sino porque es su voluntad, porque Él quiere hacerme hijo de Dios. Entonces, familia, vamos a orar conforme a esto. Yo le invito a que allí donde está usted cierre sus ojos. Podamos decirle al Señor en este momento, Señor, muchas gracias. Señor, muchas gracias primero por el privilegio de venir a tu palabra, Señor. Estamos en un tiempo, Dios, que
Tenemos la facilidad de tener 3, 4 Biblias, pero hubo un tiempo, Señor, en la historia de la iglesia, en el primer siglo, donde todavía no había la oportunidad de tener una Biblia y estudiarla de la manera como la estudiamos. Qué privilegio es que incluso la tecnología nos ayude hoy en día para estar reunidos aquí alrededor de tu palabra. Pero sobre todo, qué privilegio conocerte, Jesús. Qué privilegio entender, Cristo, que tú eres Dios, que tú eres Dios hecho carne, que tú no eres un Dios que se queda en el cielo mirando a su creación, que tú eres un Dios que se hace humano, que se viene a compartir con su creación los dolores de la vida lastimada, golpeada por el pecado de la humanidad. Que tú vienes, Señor, como Jesús, encarnado el Cristo, a traer luz, a traer vida, a traer gracia y verdad. Porque que somos pecadores, Señor, lo sabemos, lo reconocemos. Y no tendríamos esperanza si no fuera porque tu deseo, Señor, es que seamos engendrados de nuevo, espiritualmente, y que seamos hechos hijos de Dios. Yo te ruego, Espíritu Santo, tu Espíritu de Dios que eres quien ahora en la actualidad habitas en nosotros, en los que te hemos recibido, Cristo. Tú nos has dejado el Espíritu Santo. Yo te ruego, Espíritu de Dios, que nos ayudes a entender estas palabras y a profundizarlas, porque necesitamos conocerte, Jesús. Necesitamos correr a tus pies para salvación. Necesitamos el asombro y la adoración que solamente puede darte un corazón que entiende quién eres tú, Jesús. Permítenos entender quién eres, Jesús. Permítenos correr a tus pies y permítenos, Señor, que estas verdades profundas transformen nuestra vida, porque queremos, Señor, ser hechos hijos tuyos. Gracias, Padre. Quedamos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.